Bienvenidos a Personajes Geniales, programa producido por el Centro Ricardo Salinas Pliego y por ADN 40. En esta ocasión hablaremos del que yo creo que es el máximo explorador de todos los tiempos, Isabel, Fernando de Magallanes. Y me acompaña Isabel Revuelta, como siempre, para hablar de este hombre fantástico y deslumbrante por donde se le mire. Deslumbrante, obviamente forma parte de estos hombres que estaban nada más y nada menos que descubriendo el mundo. Es increíble la era de los descubrimientos. Yo sé que suena ahora complicado en la historia, descubrir qué, pues ya estaba, bueno, que el mundo se hizo uno solo. Este gran viaje que hace Magallanes de la circunnavegación, darse cuenta que la Tierra efectivamente era redonda, comprobarlo con una tecnología pues que ahora nos parecería tan rústica, de unas 5 naves tan pequeñas, pero qué obra más magnificente, más grande. Es una época impresionante. Y es un personaje increíble porque también tiene una tenacidad absoluta, ¿no? Es un portugués, Hernando de Magallanes, que ha tenido grandes experiencias. Vuelvo a lo mismo, 25 años antes de su gran epopeya, ya se había hecho ese viaje de Cristóbal Colón. Es una época magnífica para la humanidad. Fíjate que en la época en que Magallanes inicia el viaje, el mundo se ha dividido en dos, con la línea Alejandría primero, luego se amplía con Tordesillas. Todo lo que hay para acá es de España, todo lo que hay para acá es de Portugal. Los portugueses están muy contentos porque saben que se van, que bajan por África, bajan hacia el sur de África, salen hacia la India y salen por las especias. Y están muy contentas. Y Magallanes le dice al rey Manuel: oiga, majestad, creo que podríamos llegar al mismo lugar, pero por el otro lado. Sí. Le dice: ¿para qué? No pierde el tiempo. ¿Para qué? Si vivimos por el otro lado, me da igual a mí. No, pero puede ser más rápido. ¿Y qué tal que no me haga perder el tiempo? Y Magallanes se siente muy lastimado con el rey Manuel, porque el rey Manuel finalmente lo había contratado en muchas batallas, había sido un soldado, había peleado por él, y lo trató con la punta del pie el rey Manuel. Y entonces Magallanes decide ir a trabajar con Carlos V, con el rey español, Carlos I de España. Carlos I de España. Y le dice: majestad, hágame caso, podemos llegar, pero por el otro lado. Y entonces, sorpresa, si se va por este lado, pues es de Portugal. Pero si llegamos de este lado, las especias también van a ser de España. Y a Carlos V le brillan los ojos. Puesto, el gran botín, la famosa especiería, era importantísimo. El mundo se abre justamente por esos productos. Ahora, tuvo muchas intrigas en esa corte portuguesa. Era un hombre que no era fácil, de fácil trato, según todo lo que le llegaba a esta corte portuguesa, y tuvieron la gran pérdida a los portugueses de este hombre que tenía una voluntad férrea. Hoy es un personaje que no podríamos entender sin esa imaginación, sin esa voluntad. Se casa joven, está casado con una mujer sevillana, Beatriz Barbosa, tienen 2 hijos. Esa es su vida personal trágica porque ninguno de los dos niños vivirá. Uno muere al nacer, el otro muere muy, muy niño, y él está muy cerca de esta corte española, que esta corte que también está, como muy bien dices, Gerardo, se están repartiendo el mundo. No, pero no, él deja al rey Manuel, se siente lastimado y se va a España. Pero se va muy cerca de esta corte española, claro, porque están justamente descubriendo ese mundo y están portugueses y españoles. ¿Quién llegará primero? Renuncia a la nacionalidad portuguesa y se va a proponer una de las grandes epopeyas marítimas, si no la más, en el mundo. Zarpa en 1519 de Sanlúcar de Barrameda con 5 naves. Los nombres me encantan: Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. 265 hombres, justamente un astrónomo también, que al final portugués no se sube con él porque en el momento de irse le entra, digamos, un ataque de pánico. Era como también el artífice de esta idea de llegar a la especiería justamente por América. Ahora dices, será una cosa tremenda lo que les pasa. Dices especiería. Vamos, fíjate qué importantes son las especias. Hasta esa época la carne es sosa y la gente tiene que tomar carne, vino, carne, vino, carne, vino. Todo es aburrido, todo es insípido, todo sabe igual. Cuando se descubren las especias, la pimienta, el clavo, entonces sabe bien, el anís, la canela, qué bien sabe todo esto. Claro. Tenemos que condimentar la comida. Los hombres se miden
en su riqueza por la pimienta que poseen. Así de fácil. Un frasquito de pimienta te hace millonaria. O sea, el que tiene pimienta tiene poder. Y es carísima, porque es lo que le da sabor a las cosas. Por eso los portugueses invierten tanto en ir por la ruta que ya había explorado Bartolomeu Díaz, por la ruta que ya había descubierto Vasco de Gama, pero es muy larga. Claro. Y entonces Magallanes le propone eso al rey de España, al rey Carlos I. Dice, yo voy a ir para que las especies sean de usted. Y Carlos V le paga estas 5 naves de las que tú mencionas. Estas 5 naves y le da a estos hombres y empieza ese viaje maravilloso y además trágico también. Lo que sucede también es que Europa está cambia el mundo, no nada más el tema de los portugueses con respecto a las materias primas, sino impresentable el tema de la esclavitud, pero deberíamos de hablar en otro programa de esto. Lo que hace Magallanes con Juan Sebastián Elcano, un vasco que también estará con él en esta expedición, es descubrir que sí, efectivamente, hay un paso entre los dos océanos. Le da un océano a España, le da el océano asiático a España, ese océano Pacífico, porque cuando pasa, después de que, bueno, salen de Sanlúcar de Barrameda, pasan obviamente por Canarias, llegarán a la costa americana, bordean Brasil, y cuando llega justamente a lo que él le llamará el Cabo de Todos los Santos, es en donde se juntan justamente los dos. Ahora se llama el Estrecho de Magallanes. Déjame hacer una precisión. Esto que tú cuentas con tanta facilidad, se fue bordeando toda América del Sur y en cada río que entraba decía, este es el estrecho. Sí, y no, salía. Entraba por este sí es, y no. Entraba por otro, este y no. Un periplo. Pero fíjate, el primer viaje de Colón dura 2 meses y poco más. 2 meses y poco más duró el primer viaje de Colón. El de Magallanes duró 3 años y medio. Impresionante. O sea, y estuvieron encerrados en estos 5 naves, bueno, terrible. Llegan al Río de la Plata, que es el río más ancho del mundo. Dicen, este es el estrecho. Y se meten por el Río de la Plata y entran y exploran. Y no. Y tienen que volver a salir. O sea, todo esto que se cuenta, o sea, explorando en un segundo, claro, algo que una los dos océanos, y lo van a encontrar casi hasta abajo. Y eso hace que la tripulación esté desesperada. Por supuesto que tienen escorbuto, están enfermos, no tienen vitamina C. Se les caen los dientes. Se les caen los dientes. De pronto había días, semanas que no había viento y no podían avanzar. Motines, porque además había el resquemor. Este portugués de verdad está loco. ¿Qué debemos de hacer? Juan Sebastián Elcano yo creo que fue el gran, digamos, la gran mancuerna, porque me voy a adelantar un poco, siento que el tiempo se nos va a terminar, sí logra encontrar esas aguas calmas después de lo que estás hablando de este estrecho, ahora se llama de Magallanes, y lo bautizan el Océano Pacífico porque eran aguas calmas. Pasan por todo este canal que se llama Estrecho de Magallanes, salen, que era de todos los para santos. Entonces ya enfrentó un motín, y un barco se le destruyó. Y otro barco se regresa y dice, está loco. Y sufre un motín. Y parte del motín es Sebastián Elcano. Hoy te lo cuentan como que van juntos. Sebastián Elcano fue un miserable. Sebastián Elcano fue un miserable con Magallanes. Ahora, Magallanes tenía que haberlo ahorcado. Y Magallanes tampoco, digo, también tiene que tomar. Estamos hablando de que en el mar y en esas condiciones todos eran terribles con todos. No podemos pensar en los términos actuales. Eran terribles, porque estaba el pellejo, perdón que lo diga de esa manera, vida que finalmente empeñará en esta empresa Magallanes, porque él no va a ver. Obviamente ya cuando están en este Océano Pacífico llegarán a lo que ahora se conoce como Filipinas, que lo nombran después por el hijo de ese Carlos V, por Felipe II, y será atacado por una de las, digamos, una de las tribus originales. Y lo peor es que no fue atacado, él fue a atacar. Por eso, impresentable uno como otro. Cuando llega a una islita que se llama Cebú, se hace amigo del rey, y le dice, yo le voy a dar todo, dice el rey, usted véngase conmigo, vamos a negociar. Sí. Dice, pero hay ahí en la isla de enfrente, Mactán, hay un tipo Lapu-Lapu que no quiere someterse al rey. ¿Cómo que no se quiere someter? Dice Magallanes. Le ordeno que se someta al rey. Pues no me someto, entonces voy a ir a darle una lección. Magallanes le va a dar la lección. Y entonces en Filipinas, ya después de haber llegado, cruzado y pasado días y días. Ya habían pasado 2 años, ya estamos en 1521. Horror. Y entonces Magallanes va a atacar, pero ese día la marea está baja. Fíjate cómo las circunstancias cambian nuestras vidas. La marea está baja y no puede llevar su barco hasta las costas de Mactán. Entonces dice, no importa, desembarcamos. Y caminan varios kilómetros con el agua a la mitad
para darle una lección al señor. Sí, nada más que no pueden llegar los cañones, no puede llegar el barco. Ellos pensaban, la primera imagen es cuando oigan los cañones, a ver si estos señores no se asustan y, Claro. no se rinden. Y cae Pero herido no de llegaron muerte. cañones. Y Magallanes, al frente de 50 soldados, se enfrenta a 1000 indígenas. ¿No crees que también Juan Sebastián Elcano decía, este hombre ya está perdiendo la razón? Todos habían perdido la razón, pensaban que verdaderamente era la locura, que se habían embarcado en una tragedia, y fue para muchísimos, porque regresarán solamente de esos 265 marineros, 18. 3 años después, Juan Sebastián Elcano es el que concluye esa ruta Así es. de circunnavegación Así y es. recordaremos siempre esa gran epopeya. Son personajes que no los entendemos actualmente. Y algo que le gusta mucho a Carlos V es que el que concluye sea un español. Sea un español, sea un vasco. Entonces dice que bueno, los españoles dimos la vuelta al mundo. Claro, ahora Juan de la Cosa ya también había hecho grandes descubrimientos. Era la época de hacerse de la mar, hacerse de territorios. No podemos dejar de pensar también después cómo esos océanos y ese océano asiático le va a dar tanta riqueza a Nueva España con esa ruta que hemos hablado ya en muchas ocasiones, que es la nao de China, que después encontrará Urdaneta, Claro. y López de Legazpi encontrarán el tornaviaje. Pero sí se consolida para España el que el mundo se hace uno solo y los océanos se hacen navegables. Y curiosamente, Carlos V, años después, le vende a Manuel las islas. Dice, ya, te las regalo, bueno, te las vendo. Pero lo cual hace como que de pronto, bueno, ¿y Magallanes qué? Además, Magallanes en Filipinas es un invasor. La gran estatua que está ahí como el gran héroe es Lapu-Lapu, que fue el que lo mató. Claro. Vamos, Magallanes finalmente era un invasor que llegó a decir, queremos que rindan pleitesía al rey de España. Y Lapu-Lapu dice, ¿que el rey soy yo? Claro, ¿Y que usted no me va a después venir a invadir? López de Legazpi logra hacer esa primera asentamiento para España y le nombra Filipinas. Dije hace rato impresentables para nuestra visión, porque obviamente lo que estaban haciendo era justamente eso, territorios nuevos, especies, todo lo que comemos está influenciado por esa Asia, el mango de Manila, el tema de la globalización del mundo inicia con estos viajes. Siglo XV, siglo XVI es el inicio de la globalización, conocer el mundo entero. Y bueno, a mí me parece una persona genial Magallanes por esa determinación de decir, en algún lugar, como tú explicabas, Gerardo, en algún lugar de este grandísimo continente hay una conexión entre los dos océanos. Sí, y hoy, por ejemplo, no sabemos dónde estamos en el espacio, no sabemos si hay Tal vida cual. en otros planetas, Sí. no sabemos nada de nada. Bueno, hace Magnífico 500 ejemplo. años, Igual. hace 500 años así Exacto. era. Colón nunca supo dónde llegó. No, claro. Colón llegó y dijo, llegué a las Indias. Y murió pensando que había Así es. llegado a Zipango. Dijo, yo ya llegué a las Indias, cosa que exploren por ahí. Y pues no, el señor no llegó a las Indias, el señor llegó a un nuevo continente. Me encanta tu ejemplo. Y tiene que llegar a literalmente. Américo Vespucio para darse cuenta que ese es un nuevo continente. Por supuesto. Magallanes ya sabía todo esto. Magallanes a mí parece que tiene la visión y el valor, un arrojo. Sí, Uf, total y absolutamente. uf. Qué hombres. Y también pecó de soberbia, porque hoy si yo me doy cuenta que el mar no está favorable, que no puedo usar mis cañones, pues yo, ¿sabes qué? Mejor hoy no. Esperamos a que el mar suba. Y Magallanes dice, no, mira, aunque no tenga Claro. cañones, con mi armadura, mi casco y mi espada. Efecto de esa locura y de ese periplo que tuvieron en esos 3 años. Déjame terminar aquí, se nos acabó el tiempo. Sin duda, un grandísimo personaje, Gerardo Magallanes. Un grandísimo personaje, Isabel. Y usted que nos mira, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Lo esperamos en la próxima.